Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Marcas sobre las Páginas. Este episodio es algo especial y primero que nada lamento mucho si escuchan ruidos, gritos de fondo, son mis vecinos, no puedo evitarlo. Y también llevo el pelo suelto. Perdón si es raro verme y probablemente me voy a estar acomodando el pelo muy constantemente. Pero este es un episodio diferente, especial, porque este es uno de esos episodios, como dije, el primer video de todos, que es cuando leo, pero no grabo el mismo día. Así que en esta ocasión lo que hice fue hacer como un pequeño guión, no para todo, pero al menos para más o menos la mitad de el asunto. Ayer leí y no pude grabar porque pues era un poco tarde y no sentía mucho las ganas de grabar en ese preciso momento, pero me puse a trabajar en este guión. Hasta ahora, para lo que va de día, y hoy es domingo para cuando estoy leyendo esto, aún no termino de leer las horas de hoy, así que dependiendo de que si leo o no, que se supone que según las reglas de mi horario y como pues se supone que yo leo, tendría que leer porque el domingo es obligatorio, pero no he leído hasta ahora, así que quizás lea en la noche y si no haga algo como ponerme algún castigo o algo del estilo para pues compensar. Bueno, yendo a la parte de los detalles técnicos para empezar directamente el video y no tardarnos mucho más. La vez anterior, que fue ayer, leí tan solo 1 hora y 24 minutos, que es más de la vez anterior, pero solamente leí 44 páginas. En realidad me tardé bastante más en leer porque al igual que creo que esa vez anterior o otra de las veces anteriores, me concentré mucho más en leer, así como no leí tan rápido. O sea, obviamente leí más, pero no leí tanto más. O sea, son una diferencia de como unos 10 minutos y leí solamente 2 páginas más. Así que espero se entienda un poco en ese sentido y perdón por estar constantemente arreglando mi cabello. Pero bueno, tratando de hablar sin spoilers de la situación, este capítulo, capítulos leídos en específico, fueron bastante más profundos y reflexivos, se podría decir. Fue mucho más desarrollo de personaje en ese sentido, no tanto como eventos en específico. No fue tanto como descubrir un secreto, que igual hay algo, se podría decir de eso, o no sé, algo que sucedió como en la historia, sino que fue un poco más reflexivo, como acabo de decir, en ese sentido, un poco más profundo y de esa clase de desarrollo, más que nada en torno a Jack. Así que me pareció un capítulo bastante especial en ese sentido porque pues desarrolla todo esto, un poco más el carácter y el personaje de el que hasta ahora se había mantenido importante, pero al mismo tiempo un poco relegado, se podría decir. Era un poco difícil de explicar, pero es como que su personaje constantemente aparecía, pero uno realmente no, quizá no comprendía del todo sus acciones o esa clase de cosas. Entonces, siento de que este capítulo es bastante especial en ese sentido porque da quizá un poco más de contexto a pues quién es Jack. Entonces me gustó bastante en ese sentido, aparte de que pasaron un par de cosas que también creo que son bastante definitorias en lo que puede suceder más adelante en el libro, que pues voy a desarrollar en un momento. Ahora que entro un poco con spoilers. También Dani estuvo allí. Esta vez tuvo un papel un poco más de secundario, entre comillas se podría decir. Igual las partes que tuvo él fueron importantes, pero fueron más como para avanzar la trama, más de lo que él hizo realmente como para contribuir como su personaje. Incluso diría que Wendy tuvo un papel un poco más protagónico en la sección en la que ella estuvo. Y sí, así que fue estos dos capítulos más que nada centrados en Jack. Así que con eso ya dicho, pueden saltarse a este minuto si es que quieren saltarse toda la parte de spoilers y ir a la conclusión. Si no pueden salirse del video, es completamente comprensible. Igualmente, si se quedan para este momento, les agradecería suscribirse o campanita. Más que nada seguirme en redes sociales, en específico Instagram, porque allí pues hago los updates del canal, pero aparte de eso pues si gustan pueden dejar el video. Así que con eso ya dicho, ahora vamos al video de verdad. Bueno, aquí pienso ser muy claro. Todo lo que voy a decir aquí de ahora en continuación va a ser completamente leído. Tengo el guión aquí mismo, así que todo lo que voy a decir ya lo tengo aquí escrito. No quiero ponerme a improvisar porque pues la idea de hacer esto era mantener los recuerdos y cosas que tenía pensadas aquí escritas o en cualquier medio que tuviese, pero en este momento la hice escrita, así que pues nos vamos a quedar con eso. Así que con eso ya dicho, vamos a ello. Hoy sucedió un montón y a la vez no mucho como la vez anterior. Esta vez, a diferencia de mucho desarrollo de temas, fue más desarrollo de personajes, como cosas que sucedieron en el pasado y es como estas afectan en el presente. Más específicamente a Jack, como dije hace un momento.
Leí tan solo 2 capítulos, pero estos fueron mayormente alrededor de él. Obviamente el resto también fue partícipe, en especial Dani. Un poco me contradije con lo que estaba diciendo anteriormente, más o menos porque en el momento en el que estaba leyendo eso creía, pues, eso. Pero ahora que lo estoy pensando un poco más, creo que en realidad no fue tanto. Pero creo que se entiende. Creo que se entiende. Quiero pensar que se entiende. Continuando. Pero Jack tuvo el foco principal. La lectura empezó con En lo alto del tejado. Cabe mencionar que esta tercera parte es titulada El avispero, y con este capítulo nos dará algunas razones del porqué. No había mencionado los títulos de las partes anteriormente porque eran relativamente genéricos, esto siendo preliminares y día de cierre, siendo, valga la redundancia, bastante autoexplicativos con su contenido, por lo que nunca sentí la necesidad de mencionarlos. En cambio, este título es bastante más curioso, que al inicio no te da pistas ni ideas de por qué fue elegido, como de qué podría tratarse lo que ocurriría a continuación. Entonces pensé que era necesario hacer mención de este en esta ocasión. Llegando directamente al contenido del libro, en este primer capítulo Jack se encontraba en el tejado haciendo un trabajo con las tejas. Termina picándole una avispa y se encuentra con el avispero mismo. Por este pequeño incidente y casi en un instante él se adentra en su mente para empezar un monólogo centrado en su pasado, y lo que para mí suena como la metáfora del avispero con su vida. Luego entenderán. Él empieza por mencionar cómo el estar en el tejado le genera mucha paz, que él necesitaba hace mucho tiempo, y hace especial mención a cómo sentía que iban cicatrizándose en él las heridas de los últimos 3 años, como constantemente no se ha dejado de tener pesadillas al respecto, por lo que ese momento en el tejado se sentía como por primera vez en mucho tiempo su mente se aquietaba. En realidad las cosas no pasó así como súper rápido, pero fue como que por culpa de eso empezó a hacer como una cadena de eventos en lo que pues termina pensando en esas cosas. Creo que se entiende. Pasamos de esta paz a hablar de la obra de Jack, que él empieza a hablar ya que recientemente ha estado mucho más activamente trabajando en ella, porque antes la tenía relativamente abandonada por su alcoholismo. El tema de su obra es uno de los temas centrales en este capítulo junto con el tema del incidente en la escuela. Se podría decir que el anterior toma un papel más protagónico durante la narración, pero internamente como personaje creo yo que están emparejadas en relevancia. La obra se llama, irónicamente, La Escuela. Realmente la historia se nos es muy brevemente explicada, y esta trata sobre como un alumno de universidad que termina como director de una escuela y que en un alumno se ve reflejado a sí mismo, pero mejor, al menos así yo lo entendí. Mind you, esto lo leí así del libro, así que no podría haberlo vuelto a leer para sacarlo un poco mejor, pero al menos así lo entendí de primeras. Antes de seguir hablando de la obra, y porque así ocurre en el libro, voy a hablar de unos temas secundarios que son introducidos aquí en medio. El primero de todos es su conflicto con alejarse de Stovington. Esto es introducido con la introducción de su obra. Como esta aún representa para él un lazo de conexión con su pasado en su antigua ciudad. Él expresa cómo el abandono de su obra por tanto tiempo se debía a la bebida, como esta era para él un escape de Stovington y todos sus problemas. El incidente de Danny, su matrimonio en declive, el accidente en el auto, y cuando dejó de beber, él aún sentía esta necesidad de liberarse, lo que culminó en el incidente con George. La obra era lo único que quedaba enlazado a su pasado, y sentía que a más le avanzaba la obra, cerraba cada vez más la puerta que para él simbolizaba el aún estar atado a esas memorias. Pasa a explicar cómo él siente que ha tenido un papel pasivo constantemente a lo largo de su vida, pero aún más especialmente durante su estancia en los incidentes en Stovington. Lo que al menos yo logro entender por su papel pasivo es que él solo ha intentado vivir su vida y que agentes externos a él son los que lo han llevado a situaciones como el alcoholismo, el accidente de Danny y la pelea en la escuela, que él no tuvo el control de sus acciones y que él fue llevada a ellas. Voy a elaborar en este punto al final porque quiero desarrollar un poco esa opinión. Por esto del papel pasivo, él expresa, y cito: en mi interior había algo averiado. Esto siento de que da pistas a posibles futuros eventos en el libro, pero desarrollando un poco más este punto, él explica cómo sus reacciones a lo negativo son algo más bien natural para él, y que el esfuerzo consciente lo hace para tratar de suprimir estas conductas. Él se describe a sí mismo como un alcohólico a pesar de que ya lleva años sin tomar, porque en él aún existe el deseo de tomar, solo que lo reprime. Él detalla cómo en el pasado, cuando era aún un niño, solía ser muy problemático. Retomando a cuando su padre le golpeaba y castigaba, él liberaba su frustración en personas o incluso animales. Logró controlar esta frustración cuando entró a jugar rugby y ser capaz de liberar esto en el campo de juego, pero él durante toda su vida necesitaba de algo o alguien que lo manejase, y si no, llegaban a ocurrir los incidentes. Estos irónicamente también le ayudaban, ya que las consecuencias le ayudaban a ser algo más consciente
de sus acciones, siendo capaz de reprimirlo con más facilidad. Él, después de esta explicación de su carácter, empieza a hacer una pequeña narración interna sobre si se le puede culpar de su locura. Esto está atado con la temática de su papel pasivo, y como al menos yo interpreto que él siente no tener la completa responsabilidad de sus acciones en esos momentos, ya que él había metido la mano en el avispero. Su reacción de locura sería justificada si estuviera siendo constantemente picado por avispas. Volver a esta metáfora al final del todo. Retomando el tema de la obra, como mencioné antes, el tema va intercalándose cada tanto con la situación de la pelea en la escuela. No quiero entrar en detalles con la comparativa de la obra con la vida de Jack hasta después de hablar del incidente, por lo tanto, eso haré ahora mismo. Que también siento que el tema de la obra con el tema de las avispas también está un poco conectado en ese sentido, un poco la metáfora de ambas. Así que un poco voy a hablar de ambas cosas al final del todo. Y esta es la última parte que tengo escrita, así que todo el resto va a ser yo hablando de verdad. Él narra su pasado conflicto con George y lo desarrolla mucho más profundamente, como también de George mismo, que para ser sincero no pensé que jamás llegaría a pasar. Sé que George quedaría como un personaje relegado a la memoria y oscuros recuerdos de Jack, pero no sabríamos mucho más de él aparte de lo poco descrito con anterioridad. Pero aquí se me hace obvio mi error con la amplia descripción que se da sobre, como dije, no tan solo del incidente, sino del propio George, claro, Jack. La historia del incidente ahora con el contexto completo, al menos lo que sabemos por ahora como lectores, es tal que así. Y ahora es cuando no tengo más texto, aquí es yo, acordándome de las cosas. Bueno, el incidente, si no mal recuerdo, porque ya pues aquí voy full memoria, empieza más que nada describiendo a George. Más que el incidente empieza a describir a George. George era como medio rubio, creo, algo. Tenía el pelo largo, era bastante atlético, pero no tenía muy buenas notas, pero tampoco era mal alumno como tal. Era simplemente que él estaba mucho más enfocado en el tema del deporte. Eso era una cosa que a él le apasionaba. Pero lo demás no mucho. Pero él también tenía como una especie de instinto de competitividad. Entonces cuando a él le ponían como competitivo, él se esforzaba más en hacer ciertas cosas y eso pues lo ayudaba a destacar más en ciertas cosas. Él menciona de que existe como esta comparativa, como dije antes, con el tema de su obra, porque uno de los personajes es un profesor y el otro es un alumno y tienen como algo. No desarrolla, como dije, el tema de pues el conflicto que tienen en la obra, pero el tema es de que el profesor envidia al alumno este, pero él dice de que él no siente lo mismo en ese sentido, así como él se separa de su obra porque no siente esta misma envidia hacia él. En cambio, él dice que es todo lo contrario. Pero otros detalles más de George es de que él tenía a su padre de que era, no me acuerdo de su nombre, pero está escrito, su padre que era un abogado y él quería lo mismo de George, quería que él fuese un abogado o al menos que lo intentase de alguna manera. Entonces ahí es cuando empieza pues el tema del incidente. George termina en el grupo de controversia de Jack, que él organiza como para hacer debates y cosas del estilo. El problema es de que George tenía un grave problema de tartamudeo. Él se ponía muy nervioso cada vez que hablaba, a pesar de que tenía y estudiaba y preparaba sus puntos. Él siempre estaba muy nervioso y estaba constantemente tartamudeando. Y pues eso llevó a que en un momento ocurrió una especie de incidente, se podría decir. Antes del incidente en específico se menciona de que Jack creo que había intentado ya hablar con George antes para pues hablar del tema de su tartamudeo. Pero al final no llegó a nada, él no se salió ni nada del estilo, pero ahora ocurre el tema en específico. Un día estaban haciendo pues los debates y todo esto y el timbre toca pues antes de lo sucedido y nadie dice nada, pero después de la clase George dice así como ¿por qué adelantó el cronómetro? Porque resulta de que George era como el último en hablar y le quedaban como sus minutos, pero no logró pues hacer su parte y él cree de que pues el profesor Jack fue el que adelantó para que él no hablase y Jack pues le dice que no es cierto, que él no lo adelantó y que pues tampoco sería malo si lo hiciese porque pues él tenía el tartamudeo y a todos les genera un poco de pesar. Y así, entonces tienen una discusión, se ponen a gritar un poco, más que nada George se pone a gritar y en un momento él dice algo como usted sabe, pero no termina la oración y simplemente pues se va. Jack ya estaba como medio enfurecido en ese momento, solamente que trató de mantener la compostura, pero después de eso él sale de pues la sala de clases. No, no ocurre ese mismo día, mejor dicho, no ocurre ese mismo día, ocurre otro día si no estoy mal. Y él pues sale de su habitación, de la sala de clases que diga,
para buscar unas cosas en su auto y es donde ocurre la situación donde él ve a Jack pinchando los neumáticos. Originalmente pensé que igual él no lo había hecho solamente por una barra de texto que decía algo de que George estaba nomás revisando los neumáticos, pero era más que nada una especie de, así como, ¿qué le diría George? Así como de mentir, básicamente. O sea, no ocurrió eso. George sí reventó las llantas, así que solamente fue un error mío por un pequeño minuto. Pero allí es cuando Jack ya pierde totalmente la paciencia. Va con, pues, George y ahí, pues, medio que se va de sí mismo, se podría decir. Y esta es la parte más importante, pero lo voy a dejar para el final porque, pues, para dejarlo al final. Se pelea con él, le da una paliza enorme. La verdad, yo al inicio pensé que no iba a ser tan grave. O sea, yo pensé que iba a ser incluso una pelea doble en la que él, pues, una pelea, no una pelea doble, una pelea en la que él iba a recibir, pues, también sus golpes. Pero resulta que no es el caso. Él simplemente lo destrozó y así. Al punto de que le estaba sangrando el oído. Así que eso ya, pues, fue muy grave. Yo pensé que era una pelea entre ambos, pero resulta que no era, pues, solo él. Por lo tanto, pues ahí se detalla como él pues casi perdió la cabeza en ese sentido, así como estaba nublado y creo que dijo de que él sintió como estaba sonriendo, aunque no estaba seguro de que se lo había hecho realmente, pero pues dice de que él como que no vio, así como no estaba viendo en ese momento y luego como que volvió a sí mismo y trató de ayudar a George y pues lo despidieron. Ahora, lo que no mencioné y ahora voy a un poco terminar toda esta parte del capítulo para ir al siguiente. Lo que no dijo fue, o sea, lo que no dije yo. En la mente de Jack, él dijo una oración muy específica. Y creo que es una obvia pista de lo que probablemente vaya a pasar en el futuro. Pero él en su cabeza dice, ven a tomar tu medicina. Se lo dice a George. Lo dice en su cabeza, pero él dice, ven a tomar su medicina. Ven a tomar tu medicina. Eso es lo que dice la figura ominosa en las visiones de Danny. Ven a tomar tu medicina. No sé si esto es realmente, así como ya nos está diciendo. Creo que era un poco obvio desde el inicio con las pistas que han dado hasta ahora, pero siento que esto lo pone ya mucho más directo. Es como casi, es como saber lo que va a pasar y simplemente esperar a que pase. En ese sentido es como ya eres como totalmente consciente el problema. Y creo que lo dije en el primer capítulo de todos, de que Stephen King, yo en especial, soy muy bueno como entrelazando las pistas y llegando a conclusiones. Y generalmente eso me arruina un poco la experiencia, pero de todo lo que he leído de Stephen King hasta ahora, a pesar de que logro intuir el resultado de las cosas, él logra sorprenderme de igual manera por cómo desarrolla el llegar hasta eso y la tensión de llegar a ese momento. Un poco de eso está pasando ahora mismo, es como todas las pistas dan de que Jack es la figura ominosa y algo va a pasar con él. El problema es cuándo, dónde, por qué y todo eso. Entonces, siento de que esto es como la enorme pista de algo en ese sentido. Así que veremos cómo pasa. Pero ahora, un poco para concluir con esta parte del capítulo, las cosas que no mencioné. El tema del avispero, el tema de la metáfora con su obra, que la metáfora de su obra ya lo dije, mejor dicho, así que solamente la parte del avispero. Un poco ya hay pistas a lo que yo siento que cómo funciona la metáfora del avispero, pero él lo explica como lo de meter su mano en el avispero y como él siente de que toda su vida en general ha sido como eso, el meter la mano en el avispero y luego reaccionar al respecto. Es como de que él simplemente ha tratado de vivir en ese sentido y el avispero es la vida misma en ese sentido, así como y tú por querer encarar y vivir tu vida terminas encontrándote con situaciones que te hacen pues reaccionar y de que él pues justifica en ese sentido un poco el pues su locura, como dije antes. Pero él también dice, y creo que no lo mencioné un poco a propósito, de que ese momento en específico en el tejado también un poco simboliza el dejar Stovington, el dejar el avispero, el dejar todas estas clases de cosas y saltar pues a rodear el avispero o matar el avispero, lo que sea que hizo. O sea, lo terminó matando, pero en ese momento se refería como él simplemente
no meter la mano o saltar y llegar a la escalera y bajar e irse. Siento de que tiene un poco la esperanza de que lo que vaya a suceder en pues el hotel vaya a ser un poco útil para él en ese sentido, para ayudar a sanarse, en especial terminar la obra, porque como dije antes es como lo único que aún lo tiene como bastante más atado a Stovington. El recuerdo en especial, pues sus personajes son directamente profesor y alumno, entonces tiene un poco esa vinculación de que él puede seguir conectando, a pesar de que él niega rotundamente cualquier conexión que haya entre ellos dos. Siento, y también lo tengo aquí escrito, porque a pesar de que no tengo guión, tengo escrito como temas que pues quiero hablar. Siento de que como lectores, al menos yo como lector, generalmente quiero confiar en la palabra de pues los personajes, en especial personajes principales. Quiero confiar en lo que dicen, aún mucho más en especial si son monólogos internos. Ya si de cara a otras personas dice una cosa, pero luego en monólogo interno dice otra, ok, por lo menos como lectores lo sabemos. Pero si en monólogo interno me dice algo, yo quiero confiar en ello. El problema es de que las cosas que está diciendo Jack aquí me dan un aire raro. Me dan un aire raro. El tema de un poco el excusar su locura, el tema de que él diga de que no haya hecho nada. Quiero creer de que no hizo nada con el reloj del cronómetro y todo eso. Es como que él niega rotundamente cualquier papel activo, se podría decir, que tuvo en cualquiera de pues sus problemas. Que obviamente uno puede entenderlo hasta cierto punto, pero siento de que le está poniendo muchos peros. Siento de que hay como algo extraño en su manera de él referirse a esto. No sé si es que llega a un punto en el que él se está como mintiendo a sí mismo y por consecuente le está mintiendo a nosotros los lectores. Pero siento que hay algo en el personaje de Jack, en este momento en particular, de que se siente de que hay como, no una mentira, pero algo que no se está diciendo por completo, se podría decir. Y creo que está un poco conectado con esto de él estando roto y que yo conecto. No sé si es que estoy ya adelantándome demasiado, pero siento de que, como dije, con esto de que él está roto, siento de que él como que está evitando, suprimiendo, también como dije en esa ocasión, su persona de verdad, su yo verdadero. Es como que él intenta poner esta persona de pues buena persona, de padre de familia y toda esta clase de cosas, pero que en el fondo no es tan bueno y que él tiene como toda esta maldad dentro de él y que quizás llegue a algo malo. En ese sentido, no sé si es que le estoy atirando justo a, a, a lo que va a pasar, pero eso se siente un poco, se siente como que él se está mintiendo a sí mismo, se siente que él y todo este personaje que está armando entre sí mismo, el excusarse, el decir yo no me creo mala persona, yo creo que soy buena persona y todo eso, va a llegar a un punto en algún momento. Quiero pensar de que no va a ser así, quiero pensar de que Jack y todo esto en realidad es solamente un setup para luego mentirnos y decir, no, en realidad Jack lo poseen o algo del estilo, o Jack es, no sé, Tony llega a su cuerpo, no lo sé, algo y que las expectativas cambian. Quisiera pensar de que estoy equivocado por completo, pero si no fuera el caso no me sorprendería, pero espero de que al menos el camino para lo que sea que vaya a suceder sea disfrutable. Yo supongo que sí, es El Resplandor, toda la gente habla bien de él. Así que con eso ya dicho eso es todo sobre ese capítulo. Así que queda este último pequeño del todo que voy a intentar resumir lo más posible porque ya para el momento en el que estoy diciendo esto van 32 minutos de grabación. Pero ya después de toda la situación del avispero, él simplemente se va. Se supone de que va a matarlo, el avispero va por un par de cosas, bla bla, nada de importancia. Llegan los demás porque no estaban en el hotel, él se había quedado solo y después de todo esto pues se van a dormir. Aquí ocurre una de las partes importantes. Primero, el avispero está en la habitación de Dani. Wendy no quiere porque le da miedo de que pues hayan avispas, pero según dice Jack, tendrían que estar muertas porque es en las instrucciones él las siguió al pie de la letra. Pero aquí ocurre un poco un pequeño desarrollo de Dani. Aquí se explica cómo Dani está súper, mega, ultra concentrado tratando de estudiar su libro. Y al inicio se dice de que pues él compró un juguete y de que después de terminar su libro
y hacer sus tareas de niño, pues llegaría a armarlo, pero uno cree que sería por eso, pero creo de que al mismo tiempo, al menos yo como lector siento de que es un poco obvio de que él no solamente quiere leer por esto, al menos por las pistas que se nos da hasta ahora, él quiere aprender a leer porque quiere entender mejor las situaciones de pues lo que él lee de la mente de las personas o las cosas que ve del futuro pasado. Por lo tanto, aquí se da un poco la perspectiva más externa del asunto. Wendy explica cómo Danny, mientras que iba creciendo, siempre iba mucho más adelante del resto de los niños. Él ya sabía leer a muy temprana edad, ya estaba como aprendiendo un montón de letras antes que otras personas y así. Entonces él era como un poco niño genio en ese sentido. Y creo de que, como dije antes, nosotros como lector lo podemos atribuir al tema de sus poderes y toda esa clase de cosas, pero obviamente para ellos como padre es muy extraño. Ya después de hablar de un poco de esto, Dani, pues su madre le manda a dormir, así como ella tienes que terminar de leer, así, él ya estaba sudando y todo de tanto lo que se esforzaba, solamente por decir como una palabra, pelota creo que era, y pues su madre le manda a dormir. Va al baño y mientras que Danny va al baño, Wendy va con Jack a hablar un poco. Hablan del avispero y cosas nada muy importante, más o menos. Al menos no que yo me acuerde. Pero aquí ocurre de que en medio de la conversación Wendy creo se da cuenta de que Danny ya lleva mucho tiempo en el baño y se escucha como el agua corriendo. Y pues tocan la puerta así como, hey, Danny, ¿qué haces? Y así, y Danny no respondía. A tal punto de que Jack tuvo que terminar abriendo la puerta de una patada. Y aquí ocurre el primer, al menos diría yo, suceso importante del capítulo. Aquí encuentran a Danny como medio torpe en la bañera. No en la bañera, pero está como parado en el lavabo. Y él está como pronunciando unas palabras. No puedo recordar cuáles son. Incluso voy a revisarlo ahora mismo. Ok, él se pone a decir Roque Masazo. Y también creo que menciona el Red Room. Sí, Roque Masazo Red Room. Obviamente nosotros entendemos estas palabras porque pues el roque, el martillo, masazo y todo eso. Y Red Room es lo que ya sabemos. Y pues Danny estaba como en un trance, se podría decir. Obviamente ellos estaban sumamente asustados y se ponen como a tratar de despertarlo. Jack lo sacude y así. Y pues Danny despierta y les explica un poco la situación. Él dice de que Tony le llamó, Tony estaba en el espejo y Tony le dijo así como lo llevó dentro del espejo. Tony no estaba detrás de él, sino que estaba dentro del espejo mismo y lo lleva dentro del espejo a quién sabe dónde, porque Jack aquí no termina de describir la escena. Pero pues aquí obviamente se intuye de que pues Danny estaba pues teniendo sus visiones y todo eso. El problema es de que más adelante Danny ya cuando se calma y todo está como con Jack, le dice como no me vas a hacer daño ni a mí ni a mamá ni nada de esto y él dice que sí y cosas del estilo. Y si sabe, le pregunta a Jack, ¿sabes qué es Red Room? Y él pues dice que no sabe qué es. Él dijo que quizás es batería roja porque Red Drum batería roja, pero obviamente no es el caso. Y pues simplemente se fue a dormir, al menos por ahora. Ahora, en medio de todo esto hay un conflicto entre Wendy y Jack. Se podría decir que voy a desarrollar un poquito. Al final quiero terminar de narrar la historia. Después de todo esto, Danny se va a dormir y tiene una pesadilla. Un poco lo que quiero asumir que es lo que estaba pasando en la situación. Y él corriendo por pasillos en el hotel. Y pues está la figura ominosa de nuevo. Está aquí pues dando masazos y toda esa clase de cosas. Y Danny corriendo y se termina encontrando un pasillo sin salida hasta que termina despertándose por avispas. Resulta de que el avispero, al menos por lo visto, no había terminado de matar a las avispas y simplemente, no sé, capaz estaban dormidas o algo, quién sabe. Es raro porque el mismo Jack explica de que cuando las mató estaban como todos los bichos muertos y así, entonces es raro, pero pues se dice de que eso fue lo que pasó. Entonces terminan como peleando con un montón de avispas. Danny termina lleno de picaduras, como 5 o algo así. Wendy le pican como una o dos veces. Y Jack, justamente de todos, termina sin picaduras, al menos si no contamos la primera en el tejado. Allí él como que acorrala las avispas
en una ensaladera. Él va, corre a la cocina. Dato importante que quizás vaya a ser pues, importante para el futuro. Dice que rompe un plato y lo deja tirado en el suelo porque pues era más importante la situación en la habitación. Quizás sirva de algo. Yo pensé que iba a pasar algo después que no termina pasando. Pero se dice de que él va a la cocina, rompe un plato y va con una ensaladera y cubre pues el avispero y así. Después de todo el incidente, ya después de calmarnos, dice de que van a ir al doctor antes de que pues, el clima se ponga peor. Y él va a dejar el avispero afuera, así como lo va a tirar. Y resulta de que el avispero estaba lleno de avispas, así como que él lo ve y estaban todas allí. Cuando él se estaba yendo de la habitación como a botar el avispero, yo pensé de que al volver, porque según dice, creo que volvió a la cocina, pensé de que iba a pisar el pues plato roto. Fue lo primero que pensé, pero no ocurrió. Así que sí, eso fue lo que sucedió en general. Ahora el tema de pues él y Wendy. Aquí se describe un poco más el tema de Wendy teniendo un poco de envidia por Jack, porque creo que lo dije con anterioridad. Danny tiene mucha más cercanía con Jack que con Wendy, porque pues ellos han crecido más juntos, ambos son varones y toda esa clase de cosas. Y Wendy pues tiene un poco de pena en ese sentido, siente un poco de envidia. Y en esta ocasión fue bastante más especial porque ella fue la que se podría decir fue al rescate por Danny en las dos ocasiones, en el tema del baño y en el tema de las avispas. Y Danny siempre termina como queriendo a Jack para consolarse. Eso le genera como mucha pues frustración como madre. La historia con su madre en particular le resulta en ese sentido como que le resuena y ella como que tiene miedo, pero al mismo tiempo como que sigue teniendo como estos pensamientos. Y ella se siente muy mal porque pues Jack tuvo como un pequeño arrebato de ira, entre comillas. Eso fue también una cosa que olvidé mencionar, muy importante. En un momento, y creo que esto es sumamente importante, no sé cómo lo dejé pasar. En el momento en el baño, Jack como que lo sacude, así muy fuerte, para pues despertarlo. Y se podría decir que le hace daño, pero en un momento Danny dice algo del cronómetro. Dice, el cronómetro, algo así. Esto solamente es algo que George sabe. Y Danny lo dice. Entonces, cuando Jack escucha eso, él está como, no lo digas o algo del estilo, o no tartamudees. Creo que también empieza a tartamudear algo del estilo, así como dice las dos cosas, menciona lo del cronómetro y también se pone a tartamudear. Entonces, Jack está como, no tartamudees, y como que le hace un poco de daño y Danny empieza a llorar, así, y pues Wendy se enoja y así como, aléjate de mi hijo y cosas del estilo. Entonces, a pesar de toda esta situación, Danny termina yendo a por Jack. Entonces, Wendy está como un poco desesperada en ese sentido. Y diría que comprensible, pero pues diría que comprensible, sin peros. Entonces, sí, eso es más o menos todo lo que pasó. No sé qué más opinar porque pues las opiniones son más que nada que estoy sorprendido de que todo esto está pasando. Siento de que tampoco quiero como formular una opinión porque siento de que si me pongo a formular una opinión muy pronto voy a quizás acertar demasiado al grano lo que va a suceder a futuro. Por eso trato de dejar mis opiniones un poco no tan profundas, al menos sin terminar el libro. Obviamente cuando lo termine voy a hacer la review ya con profundidad. Toda esa clase de cosas que tengo que subir el resto de videos, ahora que lo pienso, como el haul, los unboxing. Pero más allá de eso, el libro me ha gustado mucho. Voy a ahora asumir de que están todos de vuelta de los spoilers porque realmente no tengo mucho más que añadir aparte de lo narrado ahora mismo. Como dije, todo lo que he leído hasta ahora me ha encantado. Este capítulo en particular, como dije al inicio del todo, me pareció bastante muy curioso por el tema del desarrollo más personal y el desarrollo interno de Jack. Incluso Wendy, incluso Danny un poco, pero en especial Jack, de todas las personas, tuvo como este desarrollo muy, muy, muy profundo de él y me deja muchas dudas. Me tiene como el tema psicológico de él y su personaje muy, muy intrigado. Muy intrigado. Así que sí, con eso ya dicho, espero que hayan disfrutado el video. No olviden lo típico youtuber de suscribirse, campanita, seguirme en redes sociales, comentar y toda esa clase de cosas. Pero sí,
Muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar. Espero que tengan un muy buen día, tarde o noche, sea cuando fuera que vieran este video. Y nos veremos en la próxima. Bye bye.